El médico soltó la carpeta al suelo cuando leyó el nombre. No fue un gesto torpe, ni una caída accidental. Fue como si el peso de esas letras hubiera atravesado el papel, sus dedos, su pecho, y lo hubiera partido desde dentro. En la sala de urgencias todo se detuvo. Los murmullos, las risas, el golpeteo de los teclados, incluso el pitido constante de la monitorización cardíaca pareció bajar su volumen por un instante. Los demás no entendieron. Solo vieron como aquel médico, que apenas unos segundos antes había hecho un comentario sarcástico sobre el viejo que parecía haber salido de un contenedor, se quedaba inmóvil, pálido, con los ojos clavados en el documento. El anciano seguía allí, sentado en la camilla, con la mirada perdida, las manos arrugadas sobre las rodillas, sin saber que su nombre acababa de romper algo irrecuperable en alguien más. Nadie le había hablado bien desde que entró. No tenía documentos. No llevaba móvil. Vestía una camisa abotonada mal, un pantalón demasiado grande y unos zapatos rotos. Olía a polvo viejo. Había llegado solo, traído por un conductor de ambulancia que lo recogió en un banco de la estación de tren, donde había sido visto desorientado, con la presión por los suelos y la piel tan pálida que parecía transparente. Habían asumido que era uno más. Otro anciano abandonado. Otro sin familia. Otro de esos que colapsaban el sistema. Por eso, en el informe provisional, alguien escribió: paciente desaliñado, posible indigente, sin datos, sin referencias. Y por eso también las bromas. Una enfermera joven dijo que lo atenderían cuando acabaran con los vivos. Otro preguntó si podían cobrarle en monedas. El médico, el mismo que ahora callaba, había hecho un chiste sobre aprender a morirse con estilo. Pero al ver el nombre completo del paciente, todo cambió. Porque ese nombre no era desconocido para él. Lo había leído una sola vez en su vida. En una carta que su madre le dejó antes de morir. Una carta que guardaba en una caja de metal, junto a fotografías viejas, documentos de nacimiento, boletines escolares y un mechón de pelo infantil atado con hilo azul. Era una carta escrita con letra temblorosa, en la que su madre, ya enferma, le contaba que antes de él había otra historia. Otra vida. Que cuando era joven había amado a un hombre que desapareció de su vida por circunstancias que nunca terminó de explicar. Solo dijo que lo recordaba cada año en silencio. Que nunca lo culpó. Que no quiso buscarlo porque no sabía si él aún la recordaba. Y al final de la carta, en un renglón aparte, escribió un nombre. Ese mismo. El nombre que ahora aparecía en la ficha del anciano que tenían frente a ellos. El médico intentó hablar, pero la voz no le salía. Un compañero le preguntó qué pasaba. No respondió. Solo salió de la sala, cruzó el pasillo y se apoyó contra la pared con las manos en la cara. Luego pidió que le repitieran los signos vitales del paciente. Volvió a entrar. Miró al anciano. Ya no era un desconocido. Ya no era un caso. Era la llave de una historia enterrada. De una deuda que no era suya pero que le dolía como si lo fuera. Se acercó. Le tomó el pulso con manos que temblaban. Le habló con tono bajo. Le preguntó si recordaba su nombre. El anciano asintió lentamente. Su voz era débil, pero dijo que sí. Que ese era su nombre. Que no recordaba muchas cosas. Pero que ese nombre lo había llevado toda la vida, aunque nadie lo usaba ya. Lo miró fijamente. El médico preguntó si tenía familia. El anciano negó con la cabeza. Dijo que no. Que había tenido una mujer hace muchos años. Que ella se llamaba Clara. Que era muy bonita. Que cantaba en la ducha. Que se separaron porque la vida era dura. Que nunca la olvidó. El médico se desplomó en la silla más cercana. Clara era su madre. No había dudas. Su padre era ese hombre. Ese anciano al que se habían reído. Al que nadie miró con dignidad. Al que él mismo había menospreciado. Y ahora estaba allí. Frágil. Confundido. Medio deshidratado. A punto de ser dado de alta y devuelto a la calle como un número más. Nadie sabía. Nadie entendía. Y él tampoco podía hablar todavía. Solo pensaba en esa carta. En la foto que encontró detrás de ella, donde su madre, muy joven, abrazaba a un hombre de cabello negro, con la sonrisa de quien aún no ha sido golpeado por la vida. Era él. Era el mismo rostro. Solo que ahora, con décadas encima, doblado por el tiempo, por la soledad, por la memoria que se deshilachaba como un suéter viejo. Se levantó. Tomó la ficha. La actualizó. Añadió datos. Mandó a hacer nuevas pruebas. Canceló el alta. Ordenó una ecografía,
Análisis completos, valoración geriátrica. Cambió el trato. El personal notó el cambio. Nadie preguntó nada aún. Pero dejaron de bromear. Atendieron con respeto. El anciano no comprendía bien. Pero sonreía. Como si algo cálido hubiera vuelto a su cuerpo. Como si alguien, por fin, hubiera decidido mirarlo a los ojos. Esa noche, el médico no durmió. Volvió a su casa. Sacó la caja de metal. Releyó la carta. Comparó el nombre. La letra. Volvió a mirar la foto. Luego imprimió una copia. La llevó al hospital la mañana siguiente. Se la mostró al anciano. El hombre la sostuvo con manos temblorosas. Tardó en enfocar. Luego, sonrió. Dijo, Clara. Y sus ojos se humedecieron. El médico preguntó si la recordaba. Él asintió. Y luego dijo algo que el médico no esperaba. Dijo, ¿eres tú? Nadie le había dicho nada aún. Pero algo en el gesto, en la voz, en los ojos, lo había reconocido. El médico tragó saliva. Apretó los labios. Y asintió. El anciano extendió la mano. No dijo nada más. Pero apretó la suya con una fuerza que el tiempo no había podido borrar. Durante los días siguientes, el anciano permaneció hospitalizado, no porque su estado fuera grave, sino porque el médico, su hijo, aunque todavía sin palabras oficiales, había decidido alargar cada examen, cada prueba, cada observación clínica para ganar tiempo. Tiempo para procesar, para entender, para atreverse a nombrar lo que ya era evidente. El anciano no preguntaba demasiado. Parecía cómodo en su cama, rodeado de un trato amable que le era desconocido. Comía en silencio. Dormía mucho. Y a veces hablaba solo, como quien dialoga con los recuerdos que le van quedando. Pero cada vez que el médico entraba en la habitación, su expresión cambiaba. No era alegría. No era tristeza. Era una quietud serena, como si su presencia encajara en un sitio que llevaba demasiado tiempo vacío. Una tarde, mientras le ajustaban el suero, el anciano preguntó por qué el trato había cambiado de un día para otro. Dijo que no estaba acostumbrado a que lo trataran así, que normalmente lo echaban rápido de todos lados, que en los refugios nadie le preguntaba el nombre, que lo llamaban abuelo o tío y que ya había aprendido a no corregirlos. El médico tragó saliva. No supo qué decir. Entonces el anciano, con una sabiduría rota por la vida pero aguda en el momento justo, dijo, «Debo parecerle a alguien que usted conoció». El médico bajó la mirada. Y solo dijo, «Sí». Esa noche volvió a casa. Abrió otra vez la caja. Releyó por 10ª vez la carta. Pero esta vez encontró algo más. Un sobre pequeño, sin abrir. Lo había visto antes, pero nunca se atrevió a romperlo. Decía, «Para cuando todo tenga sentido». Y ahora, sin saber si ya había llegado ese momento o si solo necesitaba que llegara, lo abrió. Dentro había una hoja doblada. En ella, una sola frase escrita a mano. Si algún día lo encuentras, no lo juzgues por lo que hizo. Júzgalo por lo que no pudo hacer. Eso lo rompió. Porque hasta ese momento había sentido rabia, sí. Pero también culpa, confusión y una necesidad feroz de entender por qué alguien podía abandonar así. Y ahora, esa frase lo obligaba a mirar más hondo. A pensar que, quizás, no se trataba de un abandono deliberado, sino de una herida no nombrada. De un miedo más grande que la voluntad. De una época donde las decisiones eran dictadas por la pobreza, por la vergüenza, por el silencio. Volvió al hospital. Entró a la habitación en plena madrugada. El anciano estaba despierto. Lo miraba desde la cama. No dijo nada. El médico tampoco. Se sentó. Sacó una hoja. Y comenzó a leerle la carta de su madre en voz alta. Cada palabra. Cada recuerdo. Cada pedazo de historia que él había guardado en secreto durante años. El anciano cerró los ojos. Lágrimas silenciosas bajaron por sus mejillas. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Luego el anciano habló. Dijo que la había amado. Mucho. Que no la buscó porque no creía merecerla. Que había huido no de ella, sino de sí mismo. Que cuando supo que iba a ser padre, entró en pánico. Que no tenía trabajo, ni casa, ni valor. Que una noche escribió una carta, pero nunca la mandó. Que intentó volver, pero se enteró de que ella ya tenía una vida nueva. Y que entonces decidió borrarse. Dijo que no se justificaba. Solo que no supo cómo enfrentarlo.
Que la cobardía es un virus lento que se instala y te paraliza. El médico lo escuchó sin interrumpir. No lloró. No gritó. Solo respiró hondo. Y por primera vez en su vida, entendió que a veces no hay explicación que cierre una herida. Solo aceptación. Y presencia. Decidió entonces hacer algo que no esperaba. Lo llevó a su casa. No lo ingresó como paciente. No le asignó una residencia. Lo llevó con él. A su departamento. Le ofreció una habitación. Una cama. Una taza caliente por la noche. No como acto de redención, sino como decisión humana. El anciano, al principio, no quiso. Dijo que no merecía eso. Que era una carga. Que no tenía cómo devolverle nada. Pero el médico le respondió que no tenía que devolver nada. Que lo que sí podía hacer era contarle su historia. Para que no quedara solo como un nombre en una carta. Para que su hijo conociera quién fue su padre más allá del error. Las primeras semanas fueron raras. Silenciosas. Llenas de incomodidades y gestos torpes. El anciano no sabía dónde guardar sus cosas. El médico no sabía cómo llamarlo. Le decía usted. Él respondía con monosílabos. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Una noche, mientras cenaban en la misma mesa, el anciano contó cómo aprendió a tocar la armónica de niño. Dijo que la usaba para pedir monedas en las estaciones de tren. Al día siguiente, el médico le compró una. Y esa noche, la casa se llenó de una melodía triste, antigua, imperfecta, pero viva. El anciano comenzó a contar anécdotas. Historias de juventud. Trabajos que tuvo. Viajes que nunca hizo. Personas que amó y que murieron. Y el médico, por primera vez, no escuchaba por deber. Escuchaba por necesidad. Empezó a ver a su padre no solo como el que se fue, sino como el que sobrevivió. Como el que, de alguna manera, había vuelto. Pero no todo fue ternura. Hubo peleas. Días difíciles. Recuerdos que dolían más de lo que sanaban. Una noche, el anciano le preguntó si lo perdonaba. El médico no respondió de inmediato. Solo dijo, estoy aquí. Y eso bastó. Porque el perdón no siempre se dice. A veces se construye en el gesto, en el día a día, en el cuidado silencioso. Como cuando el médico le dejó un vaso de agua en la mesita cada noche. Como cuando el anciano le preparó café sin azúcar al notar que lo tomaba amargo. Un día, el médico lo llevó a conocer su hospital. El anciano no quería entrar. Decía que ese no era su lugar. Pero el médico insistió. Lo presentó como su padre. Nadie hizo preguntas. Nadie se atrevió a bromear. Los que se habían reído antes, ahora solo callaban. Porque sabían. Porque la verdad había llegado. Y con ella, una lección que ya no se podía olvidar. El anciano comenzó a adaptarse a su nueva vida con una lentitud que no tenía nada que ver con la edad, sino con la sospecha. Cada gesto amable, cada comida caliente, cada silencio compartido lo hacían mirar de reojo, como quien espera que todo desaparezca de golpe. Nunca había tenido nada estable. Ni hogar, ni compañía, ni alguien que lo llamara por su nombre más de una vez. Por eso, cuando el médico, su hijo, empezó a invitarlo a sus rutinas, a contarle sus jornadas, a pedirle opinión sobre cosas pequeñas como la temperatura del café o el color de una camisa, él no sabía cómo reaccionar. Asentía, respondía con monosílabos, a veces hasta disimulaba estar dormido para no tener que responder, no por desinterés, sino por miedo. Miedo a no estar a la altura. Miedo a que lo necesitaran cuando ya no sabía ser necesario. Pero la vida no se detiene cuando uno encuentra algo de paz. Una llamada del hospital lo cambió todo. Era una denuncia anónima. Alguien había reportado que el médico tenía viviendo en su casa a un paciente con diagnóstico psiquiátrico sin control legal. La acusación era absurda, sin pruebas, pero suficiente para que el hospital abriera una revisión interna. A los pocos días, una trabajadora social se presentó en la casa con una actitud inquisitiva. El anciano, al verla, retrocedió. No porque la conociera, sino porque entendía el lenguaje del sistema. Papeles, preguntas, decisiones tomadas desde oficinas frías. El médico intentó mediar. Explicó la situación. Mostró informes. Habló del vínculo, de la historia. Pero la mujer no escuchaba del todo. Solo anotaba. Solo miraba con escepticismo. Después de su visita, las cosas comenzaron a tensarse. El anciano se encerraba más. Volvía a murmurar por las noches. Hablaba solo. Preguntaba si ya venían por él.
El médico intentaba calmarlo, pero su propio agotamiento era evidente. Dormía poco. Comía mal. Y en el fondo, empezaba a dudar si todo lo que estaba haciendo era suficiente. Una noche, discutieron. Fue por una tontería. El anciano había salido sin avisar y regresó tarde. Pero el médico estalló. Le gritó que no podía desaparecer así. Que no era un fantasma. Que ya no era un desconocido al que nadie buscaba. El anciano no se defendió. Solo dijo: «Estoy acostumbrado a que nadie me espere». La frase se quedó flotando como una bomba que explota sin hacer ruido. El médico salió de casa. Caminó sin rumbo. Acabó en una plaza, en un banco. Pensó en su madre. En su carta. En lo que habría hecho ella. Y entendió que el amor que su madre le enseñó no era un amor de condiciones, sino de decisiones. Ella lo crió sin reproches, sin víctimas, sin usar el abandono como excusa. Ahora le tocaba a él no repetir el error. Volvió a casa entrada la madrugada. El anciano no dormía. Estaba en la cocina, con la armónica en la mano, sin tocarla. Se miraron. No se dijeron nada. Pero esa noche, el médico dejó la puerta de su habitación entreabierta. Y eso bastó. Al día siguiente, en el hospital, la directora lo llamó. Le dijo que la denuncia había sido cerrada. No había pruebas. Que podían seguir adelante. Pero añadió algo más. Le dijo que varios pacientes habían hablado sobre él. Que contaban cómo su trato había cambiado. Cómo ahora escuchaba más. Se tomaba más tiempo. Que era menos distante. Que su presencia se sentía distinta. El médico no respondió. Solo sonrió levemente. Porque sabía que el cambio no venía del hospital, sino de casa. Una semana después, el anciano pidió volver a su antiguo barrio. El médico dudó, pero accedió. Fueron juntos. Callaron durante todo el trayecto. Al llegar, caminaron por calles deshechas, fachadas viejas, recuerdos que olían a humedad y pérdida. En una esquina, el anciano se detuvo. Tocó una verja oxidada. Dijo: «Aquí viví con tu madre. Aquí fue la última vez que la vi. Me miró desde esa ventana. Yo no subí. No me atreví». El médico cerró los ojos. Imaginó la escena. Su madre esperando. Su padre huyendo. Y él, aún sin existir, ya dolido por algo que no comprendía. Volvieron al coche sin hablar más. Esa noche, el anciano dejó una hoja sobre la mesa. Era una carta. Escrita a mano. Para su hijo. No decía mucho. Solo que no buscaba perdón. Solo que había sido feliz los últimos días. Que no se sentía digno, pero sí agradecido. Que cada noche lo escuchaba dormir desde la otra habitación y sentía que, por fin, alguien respiraba por él. El médico la guardó en la caja de metal. Junto a la otra carta. Junto a la foto. Junto al mechón de pelo. Ya no había espacio. Pero lo hizo caber. Porque ahora, la historia tenía dos mitades. Una que había empezado rota. Y otra que, sin avisar, empezaba a cerrarse. El invierno llegó sin previo aviso. La ciudad se cubrió de una humedad sorda, de esas que calan los huesos sin necesidad de lluvia. El anciano comenzó a toser por las noches. Al principio era leve. Luego se volvió persistente. El médico lo notó. Le pidió que se hiciera unos análisis. El anciano se negó. Dijo que estaba bien. Que solo era el frío. Pero el médico insistió. Lo llevó al hospital, le hicieron pruebas, escáneres, estudios. Y el diagnóstico fue claro. El cuerpo había aguantado más de lo que debía. Los pulmones estaban demasiado dañados. La tos no era solo tos. Era la cuenta final de una vida que había sobrevivido sin abrigo, sin médico, sin cuidado, sin nombre completo. El anciano lo supo. No por el informe. Lo supo por la forma en que su hijo lo miró cuando regresaron del hospital. Por el silencio largo. Por el abrazo que llegó sin pedirlo. Por la manera en que le sirvió el té esa noche, con una delicadeza que solo se tiene cuando se sabe que ya no queda mucho tiempo. En los días siguientes, no hablaron del final. No mencionaron la palabra muerte. Pero el anciano empezó a ordenar sus cosas. Doblar su ropa. Repetir sus historias. Le pidió al médico que lo llevara una última vez a la estación de tren donde lo encontraron. No por nostalgia. Solo para sentarse allí, en el mismo banco, bajo el mismo techo de hierro oxidado, y sentir por última vez el sonido de los trenes alejándose sin él. Estuvieron allí más de una hora.
El anciano no dijo nada. Solo tocó la armónica una vez, muy bajo, apenas un soplo. Y luego pidió volver. Las últimas noches durmió con la puerta abierta, como su hijo había hecho la vez anterior. Uno frente al otro. Dos puertas entreabiertas. Dos vidas paralelas que al fin se reconocían. Una madrugada, el médico se despertó y notó que no escuchaba la tos. Se levantó. Entró a la habitación. Y lo vio dormido. O eso creyó. Se acercó. Lo llamó. Lo tocó. Pero no se movía. No había frío. No había rigidez. Solo había paz. Una expresión de descanso verdadero. Como si al fin, después de tantos años, hubiese encontrado un lugar donde poder soltarse sin miedo. El médico no lloró. No gritó. No llamó a nadie de inmediato. Se sentó en la misma silla donde tantas veces lo había escuchado hablar de sus miedos, de Clara, de los trenes, de los años que nadie quiso contar. Y se quedó allí, en silencio, hasta que el sol empezó a salir. Organizó el entierro sin ceremonia. Solo él. No invitó a nadie. Lo enterró en un cementerio pequeño, junto a una loma con árboles torcidos. Llevó una caja. Dentro estaban la armónica, la carta que el anciano le había escrito y una copia de la carta de su madre. No para cerrar la historia, sino para dejar constancia de que, al final, alguien la continuó. En la lápida no puso fecha de nacimiento ni de muerte. Solo un nombre. Y una frase: alguien volvió. Porque eso fue todo lo que necesitaba ser recordado. Semanas después, en el hospital, un nuevo residente preguntó al médico por qué tenía una foto vieja pegada dentro de su casillero. Era una imagen descolorida de un hombre joven y una mujer abrazados junto a una verja. El médico sonrió. Dijo: porque nunca hay que olvidar de dónde vienes, incluso si llegaste tarde. Luego cerró el casillero y volvió a su ronda. En su casa, la caja de metal seguía en el mismo lugar. Ya no como un relicario de ausencia, sino como testimonio de que el amor, a veces torpe, a veces tardío, cuando se escoge, tiene más poder que el abandono. Cada noche, al volver del hospital, el médico abría la caja, tomaba la carta del anciano y la releía. No porque necesitara las palabras, sino porque en cada una de ellas había una voz que ya no temía. Una voz que decía: no sé si fui tu padre, pero tú sí fuiste mi hijo. Esa frase lo acompañó para siempre.